Desde hace muchos años, la gente ha tenido la fortuna, o la desgracia, de grabar voces o imágenes, que resultan ciertamente perturbadoras. Esta es la historia de una persona que tuvo la mala suerte de encontrar una serie de grabaciones poco agradables. La creepypasta se titula La psicofonía de Alice. Comencemos. Comencemos por aclarar qué es una psicofonía. Las psicofonías son sonidos de origen electrónico, que quedan registrados en grabadoras de audio, y son interpretados con hipótesis muy diversas por las personas que se dedican a su investigación y estudio. Por ejemplo, pueden ser voces de personas, que se presumen están muertas, y quieren mandar un mensaje a través de dichos sonidos. Ha habido psicofonías famosas, como niños pidiendo ayuda, madres llorando por no volver a ver a sus hijos, y otros más, voces vengativas. Ahora, comencemos con este extraño relato, llamado, La psicofonía de Alice. 2 de febrero de 2010. Mi madre, mi hermana, y yo, nos mudamos a una ciudad vecina para iniciar una nueva vida. La muerte de nuestro padre había sido difícil y queríamos empezar otra vez. Mi madre compró una casa en los suburbios, donde podríamos vivir tranquilamente. Era una casa mediana, pero ideal para 3 personas. La casa anteriormente perteneció a una persona, la cual tenía cierta amistad con mi padre. Mientras desempacábamos las cosas, bajé al sótano para dejar unas cajas con viejos libros. Mientras acomodaba todo allí, accidentalmente, tiré una caja llena de cintas de grabadora. Aunque algo obsoletas, me parecían interesantes, y las llevé a mi habitación para ver si podía escucharlas, pues esperaba que fueran de música, o algo por el estilo. Logré conseguir una grabadora vieja que pudiera reproducir las cintas. Estaba emocionado, pues era admirador del rock clásico, y esperaba que realmente fuesen de música. Mientras revisaba cuál pondría, noté que solo algunas tenían etiqueta con nombre. Una de ellas decía, El lamento de Alice. No parecía ser de un grupo de rock clásico, ni nada que conociera. Pensé que sería más bien un audiolibro, o una grabación de autoayuda. Aún así, decidí reproducir la cinta. Al principio solo se escuchaba estática, lo que significaba que el lugar estaba en silencio. Luego, una voz comenzó a hacer una serie de preguntas. Aquella voz parecía ser de un hombre adulto, de no más de 30 años. En su voz se notaba un tono de nerviosismo, y algo de miedo. La persona seguía preguntando, ¿quién eres tú? ¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de nosotros? Entre cada pregunta, dejaba de hablar durante 30 segundos, antes de hacer la siguiente pregunta. Mientras la cinta transcurría, la voz de aquel hombre era opacada por un sonido fuerte de estática, que no dejaba escuchar su voz. Luego la cinta se tornó en un ruido agudo y de estática. Al acabar la cinta, decidí irme a dormir, para escuchar las demás mañana, pues esa cinta había despertado mi curiosidad. Al apagar la luz, y cerrar los ojos, comencé a escuchar un ruido bastante molesto, parecido al de la cinta. El sonido no paraba y se hacía cada vez más fuerte. Abrí los ojos, y la grabadora estaba aún encendida, con la cinta adentro. Deduje que de allí provenía el sonido, y decidí apagarla. Después de apagarla y quitar la cinta, volví a escuchar ese sonido, el mismo sonido de estática que se escuchaba en la cinta. De pronto, aquella caja de cintas, cayó en el piso de mi cuarto, como si alguien la hubiese arrojado a propósito. A mis pies, cayó una cinta con una etiqueta. La etiqueta de la cinta decía, la discusión con Alice. Comenzaba a asustarme, pues yo creía en fantasmas, y cosas así. No me atrevía a poner aquella cinta, pero por alguna razón sabía, que si no lo hacía, ese sonido de estática no pararía jamás. Cerré la puerta de mi habitación, y puse la segunda cinta en la grabadora. En esta, se escuchaba una discusión entre aquel hombre que hacía las preguntas, y quien parecía ser su esposa. Aquella mujer solo le gritaba que debía dejar de grabar, y si no lo hacía se iría de la casa. De pronto la voz de aquella mujer dejó de escucharse.
Solamente quedó la voz de aquel sujeto, el cual le estaba haciendo preguntas muy distintas a la entidad dirigida. El mismo ruido de estática se escuchaba entre cada pregunta, y cada vez se hacía más fuerte. Aquel hombre entró en llanto, y comencé a escuchar una serie de ruidos fuertes, como si arrojaran objetos de la casa al suelo. Minutos más tarde, aquella cinta acabó, y el ruido de estática que escuchaba en mi habitación se había detenido. Esa noche, pude dormir, pero no muy tranquilo. Al día siguiente, inventé una excusa para faltar al colegio, pues quería saber más acerca de esas cintas. Mientras estaba solo en casa, puse la grabadora y las cintas en la mesa, y poder escuchar un par de ellas. Escogí una que decía: ella es Alice. Esta cinta se veía diferente a las demás. Se notaba algo maltratada, como si alguien la hubiese arrojado contra la pared. Con mucho terror, puse la cinta en la grabadora. En ella se escuchaba la voz de aquel hombre que decía: ¿tú eres Alice? ¿Qué quieres de mí? Solamente repetía eso, una y otra vez. Y luego, se escuchó nuevamente ese ruido de estática durante algunos segundos, y la cinta acabó. No entendía nada de lo que estaba pasando, pues parecía que nadie le contestaba a aquel hombre. Decidí pasar el sonido de las cintas a mi computadora, y quizás, aislar los sonidos, y escuchar algo más, algo que no pudiese escuchar. Después de horas de trabajo, logré aislar el sonido de la estática, y me dispuse a escuchar la grabación. Escuchaba la voz del hombre que preguntaba: ¿tú eres Alice? ¿Qué quieres de mí? Unos segundos después, se escuchó una voz femenina, que le respondía: sí, yo soy Alice. Quiero que me encuentres. Me había quedado sin palabras, pues había descubierto que aquellas grabaciones eran una serie de psicofonías. Estaba muy emocionado, y a la vez asustado, pues era una prueba de la existencia de una presencia en la casa en donde vivía. Justo después de que finalizó la grabación, comencé a escuchar una serie de sonidos que venían de las escaleras. Parecían pasos muy débiles, que subían hasta el ático. De pronto, un ruido fuerte se escuchó, casi parecía que el piso de arriba se rompería. Cuidadosamente, subí aquellas escaleras, esperando lo peor. Al llegar arriba, las escaleras del ático estaban abajo. Pero no había nadie más en casa, nadie más las pudo haber bajado, y menos tan bruscamente. Con mucho miedo, subí las escaleras del ático, solo para asomar mi cabeza y ver si lograba mirar algo en ese oscuro ático. Para mi sorpresa, no había nada, más que algunas cajas, y un viejo baúl cerrado. Cuando intenté bajar las escaleras del ático, algo me hizo tropezar, y caí bruscamente al suelo, mientras las escaleras del ático regresaban arriba, sin que nadie las levantara. Al ver eso, lo primero que se me ocurrió, fue salir de mi casa lo más rápido posible. No volví a entrar hasta que mi hermana y mi madre llegaron. Estaba asustado, no quería saber más de esas grabaciones, ni quería saber qué decían. Pero sabía, que aquello a la que llamaban Alice, no me dejaría tranquilo, y no dejaría tranquila a mi familia. Pero aún así, decidí no decirles nada a mi madre y a mi hermana, pues no las quería asustar. Regresé a mi habitación, a seguir escuchando el resto de las grabaciones. La siguiente cinta que me dispuse a analizar, tenía el nombre de El llanto. El título me asustaba, pero debía escucharlo. Después de pasar el sonido a mi computadora, reproduje la grabación. Esta fue la más aterradora de todas. Ahora escuchaba los gritos incesantes de una mujer, pero al fondo se escuchaba un llanto muy diferente y menos fuerte. Los gritos no se detenían y parecían cada vez más aterradores. La grabación siguió, hasta que la voz del fondo gritó lo siguiente: ya no lo soporto más. Luego de escuchar eso, la grabación finalizó. Estaba sudando, y me costaba respirar, sentía que había una presencia cerca de mí. Solamente, quedaba una cinta más, pero esta tenía el peor de los nombres. Decía: la petición de Alice. No sabía qué escucharía en esa grabación, pero sabía, que si la escuchaba todo acabaría al fin.
Así que nuevamente, pasé el sonido a mi computadora, y lo reproduje lo más rápido que pude. Pero para mi sorpresa, la grabación estaba en silencio, solo se escuchaba la estática. Casi al finalizar la grabación, pudo escucharse la voz de aquel sujeto, preguntándole a Alice, qué era lo que quería. Alice no respondió, y finalizó la grabación. En los días posteriores, solo escuchaba esos gritos en mi cabeza a toda hora. Ruidos extraños no me dejaban dormir. Quería que todo esto acabara de una vez. Así que decidí hacer mi propia grabación, para saber qué era lo que Alice quería de mí. Noches después de escuchar la última grabación, me senté con una grabadora en la sala de mi casa, dispuesto a hacer una psicofonía, y saber qué es lo que Alice quería. Después de analizar, y escuchar lo que Alice quería, subí lentamente al ático, esa misma noche. Me acerqué con mucho miedo al baúl que estaba allí. Estiré mi mano, para poder abrir el baúl que estaba allí. Con lentitud, y miedo, abrí aquel baúl. Cuando iluminé aquel baúl con mi linterna, no había nada. Más que un montón de polvo, y un viejo vestido. Escuché una voz, que me susurraba al oído, y me decía: ahora entra, para que estés conmigo. Al mirar hacia atrás, allí estaba ella. Allí estaba Alice. Queriendo que yo entrara a aquel baúl. Bueno amigos, eso ha sido todo. Por favor comenten, puntúen, y suscríbanse a mi canal. Un saludo a mis suscriptores y a mi público.